¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y donde quiera que nos puedan ver aquí en tu programa y podcast preferido Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento. El día de hoy tenemos un programa de lujo. El tema de hoy se llama La batalla por la verdad, periodismo, fe y cultura en tiempos de desinformación. Y tenemos un invitado de lujo desde el Perú. Nuestro hermano en Cristo es Fabricio Escajadillo, periodista, abogado y comunicador peruano con una destacada trayectoria en televisión, radio y medios digitales. A lo largo de su carrera ha trabajado como reportero, productor, periodista y conductor de programas de análisis político, actualidad, consolidándose como una voz reconocida en el periodismo peruano. También ha desarrollado proyectos independientes de comunicación enfocados en el análisis de la realidad política y social y cultural del Perú. Y en el ámbito personal está casado y es padre de familia. Junto a su esposa comparte el compromiso de vivir, promover los valores cristianos, procurando que la fe en Jesucristo sea el fundamento de su vida familiar y de su servicio a la sociedad. Como cristiano evangélico, nuestro hermano Fabricio procura integrar una cosmovisión bíblica con el ejercicio del periodismo, promoviendo la búsqueda de la verdad, la responsabilidad ética y el pensamiento crítico y la participación ciudadana desde principios sólidos. Así que en esta tarde tenemos a nuestro hermano Fabricio Escajadillo. Un gusto poderlo tener, mi hermano. Y bueno, un gusto poderlo presentar aquí delante de todas las personas que nos puedan ver en este podcast de Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento, mi hermano. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Fausto, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí contigo y bueno, con los amigos en Guayaquil también, una ciudad que conozco, a la que he visitado algunas veces. He vivido un par de meses en La Garzota. Me siento complacido de que me estés entrevistando, gracias a Dios. Wow, qué chévere. Yo también vivía cerca de allí, en el norte de Guayaquil, La Garzota, vivía en La Alborada. Y qué chévere que hayas compartido también parte de nuestra cultura, ¿no? Que es muy parecida, somos pueblos hermanos, somos Sí, muy la verdad parecidos. es muy parecido. Sí, sí, el Perú es parecido a Ecuador, es parecido a Colombia, es parecido a Bolivia, etcétera, ¿no? Al final, pues básicamente lo que nos han separado han sido cuestiones políticas porque compartimos el mismo idioma, la misma fe en buena parte, compartimos las mismas tradiciones, digamos, sociales. Sí, claro. Mi hermano Fabricio, antes de hablar de periodismo, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo nació tu pasión de comunicar y cómo llegaste a ejercer esta profesión? Porque a mí me nombraban Fabricio Escajadillo, yo te comencé a ver, a seguir, escuché tu testimonio y Ujú. te comencé a seguir desde hace un par de años atrás y realmente tú eres un referente del periodismo en Perú y gloria a Dios que seas cristiano. ¿Cómo empezó esta pasión de comunicar? Bien, a ver, yo empecé, bueno, yo desde muy chico he sido alguien que quería ser escritor. Yo no quería ser periodista y tampoco quería ser abogado. Yo quería ser un escritor de literatura, quería escribir ficción, bueno, eso era lo que yo quería. Desde muy chico yo empecé a escribir, desde prácticamente desde que tengo uso de razón, yo escribía cosas, dibujaba y escribía cosas. Y bueno, cuando estuve en la universidad, decidí estudiar derecho porque, bueno, los abogados se llevaban las palmas defendiendo las causas perdidas en las películas, ¿no? Y más o menos era la idea de que yo pensaba de que podía ganarme la vida, si es que no como escritor, porque los escritores pues, probablemente no se ganan la vida escribiendo, o si se la ganan no pueden acceder a una vida más o menos cómoda, decidí estudiar derecho. Pero ya una vez en la universidad me di cuenta que tampoco iba a servir mucho para abogado. Entonces es cuando empiezo a- a- primero a convencerme de que tenía que terminar la carrera, no la iba a dejar a la mitad, pero al mismo tiempo empecé a buscar formas y maneras para poder hacer periodismo. Y el Señor me abrió una puerta grande en un periódico aquí en Lima, fue una cosa milagrosa, prácticamente me concedió una oración al día siguiente que se la hice, pude ingresar a trabajar en un periódico y de la misma manera, por el Señor, yo pude entrar a trabajar casi un año y medio, un par de años después de trabajar en un periódico conocido aquí como periodista, estando en la universidad, habiendo terminado Derecho y estudiando periodismo en la universidad como mi segunda carrera,
pude ingresar a un programa de televisión que hacía periodismo de investigación, que era muy conocido aquí en Lima, ¿no? Y lo pude hacer gracias a también a una oración, ¿no? Un día le pedí al Señor, tenía algunos inconvenientes con la persona que era mi jefa en ese tiempo, una persona con la que no coincidía en muchas cosas, ella era bastante progresista, ¿no? El progresismo estaba empezando a ganar espacio aquí en Lima en aquellos años, estoy hablando del 2008 aproximadamente, 2007, 2006. Y bueno, yo un día le oré al Señor, ¿no? Y le dije, bueno, ayúdame, ayúdame a poder ingresar a televisión. A mí me gustaría contar, hacer reportajes de investigación, contar, hacer crónicas, hacer historias, etcétera. Y al día siguiente me llamaron de la televisión. Así fue de milagroso, ¿no? Así fue, así es como me ocurrió a mí. Y a partir de ahí empecé a trabajar en un programa de investigación los domingos en la mañana. Empecé a forjar mi carrera en televisión. Eso fue hace como 15 años, ¿no? Casi 20 años probablemente. Y a partir de ahí, bueno, o sea, pasé a varios programas, fui como que creciendo en mi profesión y ahora estoy dirigiendo un canal propio, un canal de streaming que está funcionando, está creciendo, está poniendo cosas sobre la palestra, se está hablando del canal, hay buenas entrevistas, hay varios periodistas que están trabajando conmigo aquí. Y bueno, ahora con la gracia del Señor estamos tratando de poner un granito de arena para que la infausta situación política que vive mi país no termine de tirar el país, valga la redundancia, por un estercolero, ¿no? Y hemos dado una batalla en las elecciones que gracias a Dios no la ha ganado la izquierda radical que quería entronizarse en el Perú. Y con nuestra cosmovisión cristiana por delante, creo que hemos dado una batalla, ¿no? Eh, sí, mira que te vemos desde acá, desde Guayaquil, seguimos Resurge TV. Sí. Entonces, yo te estoy siguiendo desde que comenzaste este proyecto, y desde cuando también estás en Betel. Anteriormente ya te estaba siguiendo, ya te estaba pisando el poncho, viéndote cómo es que tú trabajas. Y realmente dije, yo quiero tener este hermano en mi podcast. Ya llevamos rato tratando de tener Sí, la esto. verdad, ha sido un poco, bueno, ha sido un poco intrincado, ¿no? El poder tener un tiempo para poder hacerlo, pero yo ya dije, no, o sea, de verdad, tengo que renunciar a las cosas que tengo que hacer porque tengo que atender a Fausto, que me está pidiendo una entrevista hace tiempo, ¿no? No, no, muchas gracias. También hemos tenido un buen amigo tuyo, lo tuve aquí a Miklos Lukács, aquí. Miklos es un crack. Sí, Miklos es un crack, de verdad, es amigo mío. Y Miklos es lo más parecido que nosotros tenemos a una mente preclara diciendo las cosas que se tienen que decir, no solamente para el Perú, sino para Latinoamérica, incluso para Europa. Él está muy vinculado a países que han dado batalla contra el progresismo, como Hungría, por ejemplo, no solamente por sus sí, antepasados, sino porque tiene trabajo ahí. sí, sí, hace poco lo tuve, su programa era sobre la IA y el transhumanismo, excelente programa. Y sin duda este también lo es. Mi hermano, ya que estamos metiéndonos en el tema de tu vida profesional, ¿cómo transformó tu fe en el Señor Jesucristo en la manera en que entiendes el periodismo y tu responsabilidad como comunicador? Mira, es algo que sigue transformándolo hasta ahora. O sea, el que me diga que ya lo logró todo o que no tropieza o no se arredra o los problemas que tienen han desaparecido es una mentira, ¿no? El Señor hasta ahora sigue tratando conmigo, ha sido misericordioso y ha sido paciente. Y hasta el día de hoy yo estoy comprometido con mi talento, dárselo a la causa de Cristo, que es el avance del reino de Cristo. Y en ese sentido a mí me significó mucho para mí un entendimiento más profundo de lo que es el Evangelio en términos de la escatología. Yo provenía de una escatología muy dispensacional en el principio, ¿no? Porque era la única que conocía. Y cuando el Señor empezó a mostrarme que en realidad este es el Evangelio del Rey, ¿no? Él mismo lo dice de manera literal en varias partes de la Escritura, entendí cada vez más que había que dar batalla en este momento, en este tiempo, para que la predicación del Evangelio tuviese un efecto no solamente en lo meramente eclesial, digamos, ¿no?
que no solamente el Evangelio sea escuchado dentro de las iglesias, sino también pueda ser escuchado fuera de las iglesias por medio de los testimonios en nuestros trabajos. Y entendí claramente que había que decirle al país, primero llamarlo al arrepentimiento y a la fe en Cristo, y luego mostrarle que de rebote, ¿no? De rebote, el Evangelio causa bienestar. No te estoy hablando de un Evangelio de la prosperidad, te estoy hablando que el Evangelio mismo causa cosas positivas en la sociedad. Y lo hemos visto en la historia. En la historia hemos visto eso. Hemos visto naciones que cuando han abrazado el Evangelio de Cristo, es decir, la historia de Cristo, la historia traspuesta en el Antiguo Testamento, eh, avisorada por los profetas y por los salmos y por la ley, y luego concretada en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo y luego en el testimonio de los apóstoles, eso partió el mundo por la mitad y lo partió de un modo tal que excedió sencillamente lo que ocurría dentro de las congregaciones o de las iglesias. Se, a ver, los beneficios se sintieron en los temas más pedestres, en la educación, en la salud, en la política, en las ciencias, a ver, en los derechos de las personas, en el entendimiento del derecho, de los derechos realmente humanos, ¿no? Los verdaderos derechos humanos de las personas, de acuerdo a la dignidad que tenemos de ser creación divina, ¿no? Cuando yo entendí eso, entonces entendí que la labor de un periodista no era sencillamente la de contar las noticias, ¿no? O la de noticiar las cosas que pasaban, sino que había que contarlas bajo la esfera, bajo el lente del Evangelio. Y cuando yo empecé a hacer eso, eh, bueno, abrieron puertas, pero también se cerraron muchas puertas y la situación ha sido ardua, pero ha sido fructífera hasta el día de hoy, ¿no? Hasta este momento, cada vez que hacemos periodismo lo hacemos con esa convicción, ¿no? Defendiendo los valores de Cristo en nuestra sociedad. Básicamente esa es la manera de hacer periodismo, así lo resumiría, ¿no? Un periodista cristiano no es primero periodista, es primero un cristiano que está simplemente llamado a ser periodista. En ese sentido, queremos defender valores cristianos en la sociedad, que son vida, familia, eh, a ver, libre mercado, derechos fundamentales, ¿no? Libertades de conciencia, libertades de credo, libertades de etcétera, ¿no? Gracias, mi hermano, por su respuesta. Así es, el Evangelio es la sal que da sabor y también Así es. desinfecta lo malo que hay. Eh, Usted, mi hermano, como periodista, y que está al tanto de que ahora y hoy se habla de mucha desinformación, ¿no? Hay muchas, como dicen, fake news, noticias falsas, hay manipulación mediática. Desde tu experiencia, mi hermano Fabricio, ¿cuál es el mayor desafío que enfrenta el periodismo actualmente? Pues la politización del periodismo. A ver, el periodista, hay dos extremos que no podemos tocar, ¿ok? El periodista no se puede vender a un partido político o a un candidato de turno. Dejas de ser un periodista y te vuelves a ser te vuelves pues un publicista o un propagandista Te hago una político. pregunta, ¿eso sería un mercenario de la comunicación? No, bueno, yo estoy de acuerdo con que la gente lo haga siempre y cuando sea transparente el asunto y diga, oye, por si acaso, yo he recibido dinero y ahora me dedico ya no a hacer periodismo, sino soy un propagandista político de tal persona. Me parece bien si eres honesto contigo y con tu audiencia, ¿no? Si Pero la expresas mayoría no lo es. bueno, ya depende de cada uno. Por ejemplo, cuando nosotros acabamos de salir en Perú de una muy complicada campaña política, ¿ok? De campaña electoral, Ya campaña se vienen presidencial. preguntas sobre eso, que está que arde en Hemos, Perú. hemos venido, o sea, estamos saliendo de una cosa que ha sido sumamente difícil y se acercaron los candidatos. Se acercaron de una u otra manera. Bueno, no recibimos dinero de candidatos. Esa es una parte de la que los periodistas nos tenemos que ocupar y no acercarnos. Pero también está el otro lado, el del periodista que se convierte en una especie de androide, ¿verdad? De robot, ¿no? Que simplemente pues, no toma partido nunca. ¿Por qué? Porque está mal entendida la idea de que el periodista es alguien que no puede opinar, ¿verdad?
yo veo que mi casa se está incendiando y sé que hay un culpable que se ha metido a mi casa a prenderle fuego ex profeso, tengo que levantar la voz. No puedo decir, no, güey, yo soy periodista, yo no puedo pues, señalar el error, ni el demérito, ni el defecto, ¿verdad? Ni la tara moral de nadie. No, yo solamente soy un periodista, me tengo que mantener neutral. No, eso es una hipocresía grande, es un pecado para los cristianos, pero si no eres un cristiano a ver, es un error, ¿no? Es realmente un error. Si mi país está a punto de caer en una dictadura de izquierda que va a llegar para quedarse 30, 40 años en el poder y va a causarle tristeza y muerte a mis conciudadanos, a mis prójimos, lo mínimo que yo puedo hacer como cristiano primero y como periodista después es levantar la voz. Es, hey, usar todas mis posibilidades, mis armas, mis influencias, pocas, seguramente débiles, pero usarlas para que aquel propósito no llegue a buen término aquí en mi país. Entonces, eso es lo que algunas personas hemos hecho en el Perú. No solamente yo, por supuesto, sino varios. Ángelo, un ratito, por favor. Sino varias personas que desde sus entendimientos, sin siquiera ser cristianos, creo que está viniendo. Avísale, por favor, para que venga. Lo hemos hecho, ¿no? Listo, mi hermano. ¿Crees que los medios de comunicación están informando o interpretando la realidad en algunos casos, intentando influir en la opinión pública? ¿Y cómo podemos distinguir nosotros, los ciudadanos, una cobertura informativa de una opinión editorial? Algo muy parecido a lo que nos estabas comentando. Bueno, primero el medio tiene que ser honesto y decir, ¿no? O sea, te das cuenta, cuando hay una persona que está meramente informando, pues meramente se están reportando hechos. Está muy bien que se haga así, ¿no? Siempre y cuando se sepa que es así. Pero un medio de comunicación que se precia de querer hacerle bien a la gente, en algún momento tiene que dar opinión. Y para eso hay editoriales o columnas de opinión, ¿no? O segmentos de opinión. Y claramente son expuestos de esa manera, ¿no? Eh, yo creo que en la actualidad los medios de comunicación oficiales han dado mucho que desear. Y creo que las redes sociales han cambiado completamente la forma en que consumimos la información. Ujú. Las redes sociales son una oportunidad para democratizar la comunicación o también representan tal vez nuevos riesgos. Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Con las redes sociales tú tienes la posibilidad todavía de hacer todavía más masivo tu mensaje de lo que era ya con la televisión, ¿no? Además, acceder a transmitir un mensaje tuyo por televisión era casi un imposible. Había una suerte de casta, ¿verdad? A la que no se podía entrar, bueno, en la televisión, ¿no? Los periodistas que hemos podido hacer televisión sabemos que lo difícil o en todo caso imposible para algunas personas que podría ser eso. Y con las redes sociales ya no. Con las redes sociales cualquiera con un micrófono y una cámara, así sea de baja resolución, puede hacerlo y puede decir lo que tenga ganas de decir, aun cuando esté súper, hiper equivocado. Y ese es el problema, el riesgo, ¿no? Es conocida y famosa la frase de Humberto Eco que decía, lo malo de las redes sociales es que le dan derecho de hablar a millones de gente pues, que son, él decía idiotas, yo no voy a usar ese término, pero gente que no tiene la preparación para, a ver, tú puedes dar tus opiniones y no pasaban antes pues, de la sala de tu casa, ¿no? O del restaurante donde estabas comiendo con los amigos, ¿no? O del salón de clases en donde estabas, ¿no? De ahí no salía. Ahora, una opinión tuya, por muy tonta a ver, o procas o incluso pues sin efecto de nada puede darle la vuelta al mundo y causar realmente una influencia. Ese es el problema de las redes sociales. De modo que democratizar, sí, pero en el mejor sentido del término, pero también en el peor sentido del término, ¿no? Bien. Tú, tú, mi hermano Fabricio, ¿qué herramientas prácticas recomendarías a cualquier ciudadano para verificar una noticia antes de compartirla? Herramientas de Internet, herramientas En general, prácticas. podrían ser digitales. A ver, lo primero yo siempre recomiendo es el sentido común. Antes de recurrir a una herramienta que las hay, por supuesto. Pues ahora la inteligencia artificial te ayuda a filtrar todo, ¿no? Prácticamente aquel que no está informado hoy es porque simplemente no quiere, ¿no? O con una buena inteligencia artificial, y si es de paga todavía mucho mejor, puedes realmente acceder a información y a cruzar la información que tienes para
confirmarla como cierta o como un bulo, como un fake. Pero lo primero que yo siempre recomiendo es el sentido común tiene que estar afinado, hoy más que nunca, ¿no? Hoy, hoy, hoy la sensatez es un bien escaso, ¿no? Parece que es algo de lo que nos estamos empezando a olvidar como especie, ¿no? El sentido de pensar, nada más, de decir, oye, uno más uno es dos, ¿no? No, no, nunca será tres ni cuatro. Hay cosas que son elementales, hay cosas que ni siquiera tienen que enseñármelas en el colegio. Como que un hombre es un varón adulto con órganos masculinos y con la capacidad de fecundar un útero, ¿no? Es básicamente eso, es un hombre que con una constitución física particular, con un entramado neuronal de cierta manera, con una constitución ósea y muscular de tal manera. Y lo mismo una mujer, ¿no? Una mujer es una hembra adulta con capacidad de procrear, con las excepciones que confirman la regla, por supuesto, ¿no? Básicamente eso. Y así en economía, ¿no? En economía, básicamente el sentido común casi ha desaparecido de países en donde la izquierda ha emborrachado a la gente, ¿no? La ha drogado de tal manera que no terminan de comprender de que cada vez que el Estado quiere fijar precios o quiere meterse en la economía o quiere hacer más grande el Estado con más ministerios y todo lo demás, termina causando pena en la gente, pena en el sentido peruano, no sé, creo que pena ya se dice como vergüenza, pues No, como igual. Sí, pena, muy parecido. como Sí, tristeza, ¿verdad? Como exacto. duelo, ¿no? Como dolor, ¿no? Entonces, el sentido común para mí es lo principal. La gente tiene que volver a la sensatez. Y a esa vista las cosas que están pasando ahora, parece ser un ejercicio difícil, ¿no? Sí, sí, parece un ejercicio difícil y creo que el sentido común es el menos común de los sentidos, Sí, al claro. parecer. Sí. Y bueno, y creo que los cristianos debemos entender algo también de que cuando vamos a la iglesia, como decía Chesterton, J.K. Chesterton decía que cuando vamos a la iglesia solo nos sacamos el sombrero, no la cabeza. Y Ujú. creo que nosotros, los cristianos, somos los que deberíamos estar puestos para ser los primeros en poder meditar las cosas, ¿no? Ya que, como dicen Romanos 12, se renueva vuestro entendimiento. Así Y, es. y, y como cristiano, tú, mi hermano, ¿qué principios bíblicos deberían orientar el trabajo de un periodista? ¿O tú cómo lo has aplicado? ¿Qué A ver, a mí principios me ayudó, bíblicos tú has aplicado para poder aplicar, cabe la redundancia, esta profesión tuya que es el periodismo? mira, a mí sabes qué me ayudó mucho, aunque te parezca mentira, o te parezca raro, ¿no? A mí me ayudó mucho la introducción del Evangelio de Lucas. Fue como un descubrimiento, ¿no? Descubrir que Lucas dice lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos palparon. Perdón, eso fue Juan. No, Lucas dice, he conversado con cada uno de los testigos, Exacto. aquellos que los vieron desde el principio, los testigos oculares. He cruzado información, le he preguntado a él, 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 y luego he juntado toda esa información y la he convertido en este libro. Este es el testimonio que yo he recogido. Claro, lo ha hecho con la inspiración del Espíritu Santo, esa es palabra divina, Sin inspirada, pero duda. tú cuando estudias un poco la historia de cómo se escribió el Evangelio de Lucas, no es que apareció Lucas de pronto en una noche, pues, inspirado y se escuchó una voz que le dictara palabra por palabra, no, fue un trabajo arduo, fue un trabajo de investigación. Lucas viajó, Lucas conversó, Lucas tachó, Lucas escribió, luego corroboró, luego seguramente corrigió lo que estaba escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, pero en un trabajo de investigación, una gran crónica. ¿No? Es lo que contó Lucas, la gran crónica de Cristo, ¿no? El Evangelio de Cristo, la historia de Cristo. Y por ende el libro de Hechos, ¿no? Bueno, y luego Hechos, o por supuesto. Pero te hablo de la introducción de Lucas Sí, porque es la que más engloba la idea, ¿no? De un hombre, de un periodista. Lucas fue médico, sí, pero hizo el trabajo de un periodista, de un hombre que fue a las fuentes, conversó con los testigos, cruzó la información entre ellos y contó su historia. De la manera más fidedigna, más pegada a la realidad posible, con, con datos históricos y datos incluso topográficos que llenan la sangre de cualquier historiador, ¿no? Lucas hizo el trabajo realmente de un historiador como tenía que hacerse. Lo dicen incluso hasta los que son incrédulos.
Y bueno, ese fue un pasaje para mí que me ayudó mucho. Bueno, en las palabras del Señor en el sentido de cómo trabajar con la verdad, cómo decirla, cómo defenderla, etcétera. Pero particularmente a mí, personalmente, la introducción de Lucas fue una cosa que, digamos, le puso la rúbrica al llamado que yo tenía en términos de periodista, ¿no? Wow, espectacular lo que tú has dicho. Y creo que sí, Lucas tenía, creo, esa profesión de médico, porque creo que el médico es el periodista del cuerpo. Digamos. Está, y esa profesión la llevó a los hechos, ¿no? A los hechos que él vivió, vio, escuchó. Oye, muy bonito lo que has comentado. Me ha llegado, ¿ah? Lo he visto de otra forma. Sí, gracias, mi Eh, hermano. Mi hermano, en la actualidad vivimos sociedades muy polarizadas y aún lo que está sucediendo aquí en Ecuador, en la política, la derecha, la izquierda, lo que está sucediendo en Chile, la izquierda y la derecha, lo que está sucediendo en Perú, la izquierda y la derecha, y lo que está sucediendo en Colombia, la izquierda y la derecha. ¿Cómo puede un comunicador defender sus convicciones sin perder el respeto por quienes piensan diferente? A ver, primero no insultar. A mí se me han salido un par de insultos alguna vez. Yo con las señoritas feministas he tenido pues, largas peleas con ellas, ¿verdad? Sí, 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 a veces lo demasiado, sé, lo he demasiado visto. directo. Demasiado directo con las señoritas. Pero en fin, pero bueno, son cosas de las que creo que hice mal, creo que me arrepiento, no debía haber sido. Bueno, a mí nunca se me ha salido una mala palabra, yo no soy de hablar groserías, pero sí se me ha, creo que si yo pudiese tener la capacidad de retroceder el tiempo, no, sería un poco más, a ver, amable. Creo que la amabilidad no está exenta de decir la verdad, ¿ok? Incluso la verdad más dura, el Señor la dijo en términos amables, ¿no? Incluso a quienes contendían con Él siempre los llamó amigos. Entonces, cuando yo empezaba a aprender eso, creo que me ha ido mejor en el trato con el contrario. Por ejemplo, yo conduzco todos los días un programa de 9 a 11 aquí en Perú, de opinión política y de entrevistas políticas, y la verdad casi nunca los de izquierda radical me han dicho que no para venir. Han venido todos. Es decir, todos han venido. El único que no ha venido es Roberto Sánchez porque le dije en su cara que era un amigo de terroristas, ¿no? Le dije, oye, tú estás vinculado a gente de Movadef, de Sendero Luminoso. ¿No? Sendero Luminoso está metiendo candidatos contigo, que son varios candidatos que han entrado a la Cámara de Diputados ahora. Imagínate, tenemos a Sendero Luminoso en la Cámara de Diputados. Es una cosa, pues, te levanta los pelos de terror, ¿no? Bueno, él es el único que no ha querido venir, pero ha venido Antauro Humala, han venido todos sus diputados, sus senadores, etcétera, y siempre sabían que venían a un cristiano, hablar con un cristiano evangélico que era de derecha, medio facho, como ellos dicen, ¿verdad? Medio así, medio ultra, ¿verdad? Pero siempre en los términos del respeto, incluso de la camaradería, en el sentido bueno del término. Yo los he tratado siempre bien, he tratado de tratarlos como me gustaría que me traten a mí en una entrevista. Con algunos incluso he trabado amistades, imagínate. Y creo que ha sido una buena tierra fértil para también presentarles a Cristo, por supuesto, que es lo más importante. Yo soy amigo, por ejemplo, de Antauro Humala. No sé si oíste hablar de quién es Antauro Humala acá, un hombre que quiso hacer un golpe de Estado de izquierda, en su momento se levantó contra el ejército, él era un mayor del ejército peruano, de pensamiento muy radical de izquierda, y somos amigos. Amigos en el sentido de que él me invita a su cumpleaños y yo lo invito a cenar. O sea, tratamos de no ser amigos íntimos, pero bueno, somos cercanos. ¿Por qué? Porque lo principal para mí al final no es defender la derecha ni la izquierda, o defender la derecha y atacar a la izquierda. Al final, como un espía enmascarado y disfrazado, mi verdadera labor es predicarles el evangelio al final. O sea, al final presentarles a Cristo y a este crucificado. Eso es lo que al final yo quiero hacer. Al final de todo. Me miran así medio raro cuando ya estoy poniéndome medio teológico, empiezo a hablar de cosas ya que son medio bíblicas, pero se las suelto, ¿no? Cada vez que puedo lo hago con un político, cada vez que puedo lo hago con un congresista, con un ministro, con un senador, porque primero se me va a pedir cuentas, pero porque es necesario. Fausto, yo sinceramente creo que si es que el Señor no viene pronto, yo soy casi un postmilenialista, ¿ok? Casi soy postmilenial. Entonces, a veces pienso que realmente puede ser que falte mucho para que venga el Señor. Puede ser que venga, pues, en unos 500 años más.
Entre tanto que venga el Señor, yo oro y espero una reforma para mis países en Latinoamérica, pero una reforma espiritual, ¿ok? Que vengan nuestros países a algo que nunca han venido. La reforma ocurrió en Europa y ahora casi, casi de esos países se han olvidado de lo que los hicieron grandes, que fue la reforma protestante. Estoy hablando de Alemania, te hablo de Inglaterra, te hablo de Holanda, de Austria, etcétera. Esas cosas, esa transformación nunca ocurrió en nuestros países. El evangelio entró acá, ha entrado de una manera muy discreta, incluso débil, si es que lo quieres ver en términos humanos. Yo espero que en algún momento haya un despertar grande en nuestros países con hombres que seguramente no seremos nosotros, pero nosotros simplemente seremos aquellos que plantaron una semilla pequeña e insignificante, como ciertamente es el reino, ¿no? El reino es como como lo que estamos haciendo algunos cristianos ahora, en esta generación o en estas generaciones. Plantar semillas muy insignificantes que casi pasan desapercibidas, pero que con el tiempo se van a convertir en árboles que sean gigantes, a cuyas ramas vengan los árboles, los pájaros a hacer sus nidos, ¿no? Espero que eso sinceramente llegue para mi país, para Ecuador, para los países que están aquí en la región, ¿no? Sí, creo que, bueno, a pesar de todo, llegó el catolicismo. Y bueno, y pudo cambiar en algo un poco la cosmovisión, como se veían las Sí, cosas aquí, fíjate, ¿no? fíjate que yo tenía hace 2 o 3 años, quizás 4 años, tenía una visión bastante dura del catolicismo. Todavía en cierto sentido la tengo. Pero creo que eso se ha ido moderando porque he entendido, por ejemplo, que el Señor usó a la Iglesia Católica para, a ver, para desaparecer, para destruir la enorme idolatría demoníaca que había acá, por ejemplo, en el Perú. En el Perú se adoraban demonios literalmente. Y acá había un enorme templo de peregrinación de todo el continente, que era el templo de Pachacamac, ¿no? Llegaba gente de todo el hemisferio a adorar a un demonio que había ahí, que respondía audiblemente. O sea, era un espíritu oscuro en la cumbre de una gran pirámide enorme. Venía gente desde el Chaco, venía gente desde, desde, eh, desde Panamá, venía gente desde la sierra, de toda la sierra central. Llegaba gente de todo el continente en peregrinación como una especie de meca a Pachacamac. Y en la cumbre de Pachacamac había un cuarto oscuro con un palo, con un demonio tallado y con excremento y con animales muertos. Eso era lo que le gustaba a ese demonio, ¿no? Y era una especie de oráculo en donde la gente llegaba, hacía ayuno un mes, entraban desnudos, arrodillados, con un gran peso encima, y le preguntaban al espíritu y el espíritu contestaba audiblemente. Y eso ocurría en cada una de las huacas, que son estas pirámides, esas especies de centros ceremoniales espirituales que había en todo el Perú. En todo el Perú está lleno de historia, ¿eh? Seguramente más de varios países de la región. Y en la gran mayoría de estas huacas existían demonios, espíritus, dioses que contestaban audiblemente a las personas. El día que llegó una cruz y una Biblia traída por los católicos, obviamente, no habían protestantes, y si los habían, pues los quemaban, ¿no? No, no, no. La contrarreforma hizo muy bien su trabajo en España, acá no llegó absolutamente nada. El día que llegó una cruz y llegó una Biblia a estas latitudes, esos demonios se callaron la boca para siempre. Nunca más hablaron, nunca. Es que nunca más hablaron, nunca más se escuchó a ni uno más hablar nunca nada aquí en esta tierra, por lo menos en el Perú. Y entiendo que también ha sido así en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Argentina. Entonces, yo he sido sumamente duro con la Iglesia Católica. Sigo siendo con el Vaticano sumamente duro. No me gusta el Vaticano, sobre todo la estructura, el sistema del Vaticano, pero sí acepto ahora que el Señor ha usado a la Iglesia Católica históricamente en su momento, ¿no? Bueno, seguramente hemos tomado la posta o la vamos a tomar nosotros en algún momento y después vendrán otros que tomarán la nuestra así hasta que venga el Señor, hasta que el reino avance de tal modo que convierta a la iglesia
y aquí me vas a disculpar por mi escatología, hasta que convierta a la iglesia en una novia pura, sin manchas ni arrugas ni cosa semejante, lista para ser entregada a su Señor. Chévere. Gracias, Fabricio. Bueno, respeto, yo sé que se nota que tienes una tendencia en escatología posmilenialista, te apegas, parece a ese punto escatológico. Me llevo bien con los posmilenialistas, yo creo que sería un Tú eres, dispensacionalista tú eres progresivo. progresivo. Ah, entiendo, ¿Sí? muy bien, como MacArthur, más o menos. Tengo algunas diferencias, pero sí progresivo. Creo que hay solo un pueblo y el único medio para salvación es Cristo, no hay nadie más, nadie se salva por ser étnicamente superior o algo. Solo hay un sacrificio y ese es el sacrificio de Jesucristo. No hay más, es el único medio y que tenemos que arrepentirnos y hacerlo el Señor de nuestras vidas. Eh, en la actualidad, yo no sé si me estoy equivocando. ¿Tú te congregas donde alguna vez predicó el hermano Paul Washer o tú escuchaste un sermón? Sí, sí, estoy congregándome ahí. Es probable que me siga congregando ahí todavía algún tiempo más. Sí, No lo sé, depende del Señor, pero sí, claro, esa fue la iglesia que fundó Paul Washer en su momento aquí. Él fue pastor ahí, me parece. Yo sí. no viví el tiempo en el que él fue pastor ahí. Yo llegué en el 2011, él ya se había ido años atrás, pero sí, esa es la iglesia que él ¿Cómo pastoreó se llama durante. la iglesia, mi hermano? ¿Dónde queda? En ese tiempo se llamaba Iglesia del Salvador, así es como la fundó Paul Washer. Luego hubieron algunos cambios, alguna especie de división en su momento, la iglesia cambió de nombre y se llama ahora Iglesia Bíblica Gracia Eterna. Es una Wow. iglesia bautista reformada. Ah, en Lima, En Lima, sí, en el distrito de Barranco, es un distrito al sur de Lima, dentro de Lima, pero al sur. claro. Wow. Espectacular. Mi hermano, yo he escuchado tu testimonio, he tomado el tiempo de ver tu testimonio de conversión, me ha Ese impactado testimonio, mucho. ese testimonio yo lo di en una iglesia muy pentecostal, Sí, que sí, no sí, tiene nada sé, que ver con una iglesia sí reformada, es una sé, iglesia a la que amo. Mis me hermanos del llegó Movimiento mucho. Misionero Mundial son hermanos muy amados por mí. Ellos me enseñaron a ver que realmente el Señor hace obras maravillosas en una iglesia que no era la mía. Y yo era medio así, medio legalista antes de eso, ¿verdad? Y no, el Señor con una cachetada me hizo entender que entre Sí, mis hermanos del Movimiento Misionero Mundial hay pueblo del Señor, ¿verdad? El Señor tiene a sus amén. escogidos ahí, a sus salvos, los guarda, y no es necesario tener un gran, a ver, un gran bagaje intelectual, ¿verdad? Quizás sí, ojalá Dios quiera que pudiera ser así, pero no, el Señor tiene a los suyos, Él conoce a los que son suyos y eso para mí fue un bálsamo al conocer eso, el Señor usó aquello para profundizar mi entendimiento del Evangelio y estoy muy feliz de haber dado mi testimonio ahí entre ellos. Sí, creo que fue un puritano, Thomas Manton. Siempre digo esta frase y creo que queda bien en lo que estamos conversando. Todo conocimiento sin el amor de Dios es ignorancia esplendorosa. Todo conocimiento sin el amor de Dios es ignorancia esplendorosa. Puedo saberme todos los versículos de la Biblia, pero si no tengo el amor de Dios, nada soy. Y creo que es eso, no subestimar a los hermanos por alguna denominación en particular. Mi hermano, ¿qué desafíos observas? Porque a veces he visto, ahora un poco llevando al tema también de la política, de las tendencias, nos dicen, oye, sí, que este candidato va a ser de derecha y va a traer cambios, y realmente no dan los cambios. A veces creo que alimentan esas esperanzas, llega esa persona y a veces nos va peor que con los que estaban de izquierda. Yo en lo personal creo, mi hermano, que a nosotros nos tienen con la mentira de que existe la izquierda y la derecha, y para mí son la misma pega. Para mí, yo estoy convencido que no necesitamos a los políticos para vivir, y eso es lo que nos han metido en nuestra mente con un mensaje siempre repetido. Yo creo que al contrario, ellos están parasitando de nuestros ingresos a través de nuestros impuestos, y yo creo que el ciudadano está dormido, idolatra a los hombres. Como dijo Juan Calvino, somos una fábrica de hacer ídolos, tiramos uno un día y levantamos otro al día siguiente. No, al segundo siguiente. Y, y yo digo, con estas narrativas que imponen izquierda y derecha, ¿qué desafíos observas para Perú?
para América Latina en los próximos años en materia de comunicación, cultura y, y cómo el cristiano pudiera ser partícipe en esto. A ver, yo soy pesimista en ese sentido, ¿ok? A pesar de que mi escatología me habla, me habla de un triunfo final, ¿ok? De un gran triunfo final, ¿no? Yo Amén. tiendo, pese a eso, a ver la situación de mis países, sobre todo de mi amado Perú, y soy un poco pesimista. ¿En qué sentido? Permíteme explicarte. Por ejemplo, si es que Keiko Fujimori hoy no hace el mejor gobierno que hemos tenido en los últimos 80, 90 años, 100 años, si es que tú lo quieres, desde Augusto B. Leguía, que reconstruyó el país después de la guerra con Chile. Tuvimos una guerra horrible acá. Los chilenos llegaron hasta Lima, hasta Cajamarca llegaron. Se metieron hasta la cocina, nos ganaron. Si ella no hace un mejor gobierno que el gobierno de su padre, que fue grande, Fujimori ha sido nuestra bisagra, ¿ok? Antes y después de Fujimori, con todo lo malo de Fujimori, que fue corrupción y, a ver, corrupción, básicamente, eso es lo malo que hizo Fujimori, y con todo lo bueno que hizo Fujimori, que fue la reconstrucción del país en términos económicos, políticos, militares, etcétera. mm, el próximo presidente va a ser un dictador de izquierda. O sea, no hay ninguna otra posibilidad. Keiko Fujimori tiene que hacer el mejor gobierno de la historia del Perú. Si es que ella no lo hace, no hay otra posibilidad. Lo que viene es, porque el Perú está partido hoy día, o sea, el Perú tiene una votación, son 40.000 votos los que simple, o sea, 40.000 votos es la mitad del Estadio Nacional, o sea, es nada, ni siquiera es un distrito. Acá hay distritos pues, de 1 millón de personas, ¿verdad? O sea, hay distritos de 700.000 personas. En Lima es una ciudad muy grande. Entonces, 40.000 es nada, es un barrio, es una pequeña urbanización de algún lugar de Lima. Entonces, yo soy pesimista. Entonces, ¿cuál es la salida? Y me han dicho fanático por esto, yo lo expreso abiertamente en mi canal. La salida es que el país, el Perú se arrepiente y venga Cristo. Esa es la única salida, no hay otra salida. A ver, no te estoy hablando en términos teológicos, que sí, claro, obviamente esto tiene que ver con teología, pero no te estoy hablando, no te estoy abriendo la Biblia para predicarte y decirte arrepiéntete, pecador. No te estoy haciendo eso. Te estoy diciendo, te lo estoy hablando en los términos más sociales posibles, más políticos posibles, si tú quieres. Si el Perú no se arrepiente de sus pecados antiguos, de su idolatría, de su pillaje, de su mentira, de su perfidia, el peruano pisa cabezas con tal de llegar a su destino. O sea, si no nos arrepentimos de eso como país, no hay otra salida. No existe otra salida para el Perú. El Perú está moralmente está en franca desaparición. Y entiendo que lo mismo está pasando en otros países también. En Colombia está Copia, pasando. copia y calca. Lo mismo necesita Ecuador. Tenemos un presidente que decía ser de derecha, mi querido Fabricio, pero como diríamos acá los jóvenes, la muerte, el asesinato está que zumba. Te diré que hace 10 años, mi país, 10 años literal, 10 11 años, mi país era una isla de paz. Yo caminaba Sí, lo 2 recuerdo. 3 de la mañana y no me pasaba nada, hermano. Ahora es mortal caminar de madrugada por las calles de mi Guayaquil, por las calles de mi Ecuador, el narcotráfico, el asesinato, el sicariato, la corrupción En el Perú insti- igual. en las instituciones que tú esperas que nos cuiden, es al contrario, no nos protegen. Y sé que en Perú sucede lo mismo y lo que tú expresas es lo mismo que necesita mi país. Somos muy parecidos, hermano. Por no decir idénticos, idiosincráticamente diciéndolo. Eh, es lamentable lo que está sucediendo en nuestra región. Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo, Fausto. Te doy toda la razón en eso. Por eso es que, a ver, sin embargo, mi pesimismo es un pesimismo humano, ¿no? Es un pesimismo en la carne, como se dice, es un sí. pesimismo meramente intelectual. Pero yo confío en que el Señor y veo destellos, ¿ah? Destellos de que esa semilla está germinando. Por ejemplo, permíteme explicarte.
Cuando Fujimori ganó en la elección del 90, él le ganó a Mario Vargas Llosa, que era el candidatazo de la derecha, ¿verdad? Y Fujimori ganó por tres cosas. Ganó por la clase media que no quería votar por los políticos tradicionales, porque Vargas Llosa congregó a todos los animales políticos de su tiempo, ¿verdad? A todos. Ganó porque la izquierda lo ayudó. La izquierda, incluso la izquierda comunista, apoyó a Fujimori en su momento y luego Fujimori, japonés como era, ¡juac! Le dio la vuelta y se los bajó todititos, ¿no? Se convirtió más de derecha que Vargas Llosa incluso. Y ganó por el minúsculo voto evangélico, que era el 3% en el Perú. 3% de... O sea, en el Perú habían 3% de evangélicos. 3. Éramos un país en ese tiempo de quizá 20, 25 millones de personas. Saca tu cuenta, estamos hablando de poco más de, no sé, pues 1 millón de personas, menos de 1 millón incluso. Podría ser mucho menos. Hoy en día, en el Perú, somos el 20% de evangélicos. El 20%. Claro, entre Evangelio de la Prosperidad y todo lo demás, súmale 20. El Señor tiene pueblo en todos lados. Yo veo un avance ahí. Yo veo una semilla que está creciendo. Veo un pueblo del Señor. A ver, veo que el Evangelio ha entrado al Perú, ha entrado a nuestros países, pero no como normalmente pensábamos pues, que iba a ser una gran reforma como la de Martín Lutero y que iban a venir pues, todos los remonstrantes y todos los demás, que iban a hacer pues, grandes reformas como las que hubo en Europa. En Europa hubieron varias reformas. No, no, el Perú así no ha entrado acá. Y sin embargo, 40 años después, el voto evangélico en el Perú es fundamental. Los políticos se lo quitan, se pelean por el voto evangélico, se pelean por venir a un programa evangélico como el mío, de análisis político, se pelean por eso. ¿Por qué? Porque la semilla plantada está empezando a crecer. Eso es lo que me hace a mí no perder las esperanzas, ¿no? Yo le oro al Señor para que haya un día un gobernante cristiano en nuestros países. Imagínate en Ecuador, un verdadero, pero no uno que parezca, ¿no? Uno que sea de floro, como decimos acá en el Perú. No, uno que realmente sea cristiano, un hombre que realmente haya nacido de nuevo y su llamado sea la política. Eso sería una gran bendición. Claro, una gran bendición para el país, pero no sé, también una bendición para él, pero también pienso que si eso ocurriera en algún país como el nuestro, porque si alguien, un cristiano como ese se levantara y ganara una elección en el Perú, a ese hombre lo van a querer matar, ¿no? No va a haber otra Y para ese hombre, ¿no? Ese hombre no se va a torcer con nadie, no va a transar con el narcotráfico, no va a transar con la minería ilegal, no va a transar con nada, ni con los grandes potentados, las grandes empresas. Van a querer desaparecerlo, ¿no? sí, eh, yo oraba, creo, por lo mismo. No sé si la respuesta sea un político cristiano. Creo que el evangelio es la respuesta. Ujú. Sí. Sé la batalla que lleva Perú. Sé que ustedes son referentes en el ámbito cristiano, que cuando los cristianos evangélicos salen a las calles es algo No, masivo. acá se para la Lima. Se Se para Lima, para sencillamente. Lima, se para Perú, es una locura. En Ecuador, lamentablemente, eso no pasa, mi hermano. Estamos divididos, totalmente divididos. El evangelio de la prosperidad cunde en este país. Rechazamos a veces toda cosa que sea profundidad teológica. Lamentable que lo diga. No somos muy fuertes en la cantidad de votos. No nos hemos unido. Ore por mi país por eso. Que los cristianos sean renovado vuestro entendimiento y comprendamos que la respuesta es el evangelio y que debemos votar como cristianos. A veces nos contradecimos en nuestros votos. Y bueno, mi hermano Fabricio, durante toda esta conversación que ha sido muy hermosa, muy amena, y reitero, gracias por tu tiempo, que es corto, Ujú. ¿qué consejo tú darías a los jóvenes cristianos que desean dedicarse al periodismo o a la creación de contenido en estos tiempos? Bueno, a ver, yo no soy muy bueno para dar consejos. No soy el ideal para dar un consejo, la verdad. Pero te lo puedo dar, puedo simplemente expresar, creo yo, lo que se debería hacer si quieres ser un buen periodista. Primero, ¿no? Si eres un cristiano,
lo que primero que tienes que hacer si eres cristiano y eres periodista, tienes que conocer la escritura. Es lo primero que tienes que hacer. O sea, si quieres ser periodista y quieres meterte a esta danza, si eres cristiano y quieres meterte a esta danza del periodismo, lo primero que yo recomiendo es, oye, conoce tu espada, conoce la Biblia, tienes que conocerla. Segundo, tienes que leer otras cosas que no sean la Biblia. O sea, habiendo tenido una mente madura, una mente que pueda discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto y puedas tener la capacidad para tamizar, para filtrar, para distinguir el veneno del casi veneno, lee buena literatura porque eso te va a permitir contar bien las historias que un periodista tiene que saber contar. O sea, tienes que tener el cerebro entrenado de tal manera que puedas diferenciarte del resto, porque a veces entre nuestros hermanos cunde o ha cundido lamentablemente la idea de que no había necesidad pues de estudiar mucho en la universidad, ¿verdad? No había necesidad pues de formarse académicamente, ¿no? Intelectualmente. No, eso es un error. Eso es un error. Si tú quieres ser luz y sal de la tierra y luz del mundo, tienes que darlo todo y no solamente en el tema, si quieres entrar al tema del periodismo, intelectualmente tienes que estar formado. Entonces yo lo que recomiendo es leer la escritura y luego cuando tengas la capacidad y la madurez, lee todo lo demás para que te formes, ¿no? Para que formes una opinión, para que puedas formarte como periodista, ¿no? Sí. Para mí ha sido de mucho gozo tenerte esta tarde Para mí aquí. también, Aquí es Fausto. tarde. Siempre te veo todos los días. Yo trato, Gracias, mi hermano. mientras estoy trabajando por las mañanas, Resurre TV no falta aquí por las mañanas. Yo estoy al día de Gracias, la mi hermano. política, el quehacer económico peruano, por ti, mi hermano. Ya te sigo algún tiempo. Pero eh, en este mundo donde se está promoviendo también una especie de corporatocracia tecnológica promovida por los grandes magnates de la tecnología, yo te hago una pregunta, porque la cosa se viene candela. No sé si has escuchado de esa isla ahora en Honduras también, y que esa misma persona que ha promovido esa isla vive ahora en Argentina, el control digital masivo, Ujú. el dinero digital, lo que se nos viene por estos lados, y Sí, creo que es control sí. totalitario, quieren dominar a las masas. Y pareciera que viene un cielo oscuro. Tú como cristiano, mi hermano Fabricio, y sé que tú tienes la respuesta, por eso te hago la pregunta. ¿Qué esperanza ofrece el Evangelio en un mundo donde tantas personas, tantas ideologías se están promoviendo y muchas personas sienten incertidumbre respecto al futuro? ¿Qué esperanza ofrece el Evangelio, Fabricio? Mi hermano, a ver, yo no soy un maestro, así que te lo voy a explicar en mis términos. Quizá Sé sea que lo vas muy a hacer, simples. yo te escucho, hermano, sé que lo vas a A hacer. veces no soy muy elaborado teológicamente hablando. Mira, yo algo poquito conozco del Señor, muy poco. El Señor tiene siempre la última palabra. Yo Amén. ya aprendí eso. Él tiene al final la última palabra. La última palabra no la tiene Bill Gates, no la tiene Elon Musk, no la tiene la inteligencia artificial tal, no la tiene Putin, no la tiene Trump, no la tiene Xi Jinping, no la tiene ningún hombre. La última palabra la tiene el Señor de la gloria. Él tiene la última palabra, que está sentado en su trono y no se ha movido de ahí. A él no lo van a sacar de su trono. Él está sentado en un trono inconmovible, dice la Escritura. Entonces, pueden venir todas las borrascas y todos los tiempos duros, y ciertamente van a venir, la Escritura dice eso, la Escritura habla de grandes, si eres cristiano vas a tener que sufrir persecución, y a medida que el retorno del Señor se vaya acercando, la situación se va a poner crítica en términos morales, ¿no? La Biblia habla de un tiempo en el que el amor del mundo prácticamente va a desaparecer hacia la venida del Señor. Pero el Evangelio ya nos ha dado la respuesta. La respuesta es Cristo. La respuesta es el reino que viene de un rey. A ver, el Señor Jesús ha prometido que Él va a guardar a su iglesia. La va a guardar, la va a mantener salva. Yo simplemente, más allá de entrar en detalles escatológicos, yo tengo la esperanza de que al final el Señor va a vencer.
y que su iglesia va a prevalecer al final. Al final la iglesia va a prevalecer. Entonces, si yo sé que la victoria es clara, yo sé que la victoria es segura, yo sé que en términos incluso políticos y sociales y culturales, la victoria es segura, y también sé que yo voy a morir un día, que no soy eterno, que esta carne se va a podrir un día y se la van a comer los gusanos. Si eso yo lo sé, entonces sería muy necio elegir el terror, ¿no? Sería muy necio elegir quedarme quieto, ¿no? Quedarme pasivo, ¿no? Al contrario, lo que mejor podemos hacer es comunicar esta gran noticia que es el Evangelio y los resultados que el Evangelio trae en la vida secular común. No solamente decirlo, sino hacerlo, vivir un Evangelio en nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones personales, etcétera. Y es en ese sentido que se lo digo a los chicos. Si los que me están escuchando tienen algún terror, algún temor, o están un poco preocupados por las cosas que están viniendo, ¿no? O que van a sobrevenir, yo lo que les diría es la victoria ya está ganada y nuestro Señor tiene al final la última palabra. Él va a decir al final, hasta aquí se acabó. Esa es palabra de él y su prerrogativa. Espectacular, mi hermano Fabricio. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No van a Sí. prevalecer las puertas del Hades. Y a Ahí veces hay, es mal ahí hay un entendido ese texto. es un término mal extendido, es verdad, mira, porque cuando la escritura habla de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, está hablando de una iglesia que está. A ver, lo que pasa es que el término puertas y el término prevalecer lo leemos en el Antiguo Testamento también en los términos de un ataque a una ciudad, ¿no? Una ciudad que está amurallada y que tiene una puerta grande que protege la entrada de la ciudad. Y es el enemigo, el que está viniendo de otro lugar, ha marchado hasta esa ciudad, la ha sitiado y la está atacando. Cuando las puertas de esa ciudad no prevalecen, significa que esas puertas, después del ataque del ejército enemigo, caen. Entonces, la escritura está mostrando a una iglesia que no es pasiva, no es una iglesia que está arrinconada en una esquina esperando pues, que el enemigo se la coma, como un tigre que se quiere comer una presa. No, el Señor está diciendo que la iglesia tiene una actitud activa contra el mundo, activa contra el reino de Satanás. Es una iglesia que está actuando. No te estoy diciendo de que va a la guerra, que nosotros tenemos que levantar las armas, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de una batalla espiritual. Y en una batalla espiritual la iglesia tiene una actitud siempre activa al punto que va a llegar un momento en el que las puertas del mundo, del infierno, no van a prevalecer y la iglesia va a vencer al final. Espectacular, mi hermano, ese cierre. Yo te quiero agradecer por este tiempo. Hemos tocado algunos temas. Me ha encantado. Sé que te voy a tener en otra ocasión. Sí, por supuesto, claro. Agradecido por darme este espacio y poder haber concretado este tiempo en este podcast de Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento. Muchas gracias, mi hermano Fabricio. No sé si tienes unas palabras para despedirte. Fausto, te quiero agradecerte por el tiempo y pedirte disculpas, que me perdones por haber dilatado la conversación tanto tiempo. La verdad, he estado con muchas cosas, sobre todo ahora en el tema electoral, pero gracias por invitarme. Me he sentido muy cómodo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. El Señor les bendiga y bueno, mis hermanos, amigos que nos siguen, pronto estaremos con un nuevo episodio de Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento. Muchas gracias. Bendiciones.